Buenas tardes. Hola, Buenas profesor. tardes. Tenemos la prueba mañana. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de la materia que hemos visto? La verdad solamente sería como el uso de las fórmulas lo que me complica, ¿Por qué? ¿Por qué le complica eso? porque me confundo con algunas fórmulas. Tiene que seguir el orden que está planteado en los problemas que hemos resuelto. Entendiendo los conceptos, no tendría por qué tener problemas. Lo importante es que sepan en qué unidades entra a cada fórmula los factores, ¿ya? Por ejemplo, el diámetro del tiro, la presión de detonación, esas cosas tienen que saber en qué unidades entran. Lo mismo en la fórmula de presión de detonación, que entra en gramos centímetro cúbico y en metros por segundo, y saber cambiar de megapascales a kilogramos centímetro cuadrado, saber cambiar de kilobar a kilogramos centímetro cuadrado, todo eso está pasando en los problemas que hemos hecho. ¿Alguna duda particular? Gracias. ¿Quieren ver otro problema? A lo mejor hacer un repaso de un problema se podría. Ya. Entonces, vamos a suponer este problema, ¿ya? Tengo esta sección de 4,2 por 4,2. Y con un radio. Me quedo medio chueco el radio. Sí. Un radio de 2,2 metros. Estas son las características o los datos del nuevo problema. Ya entonces tenemos una labor de 4 por 2 por 4,2 con un radio de 2,2 metros. Entonces, ahora decimos que el macizo rocoso es de carácter regular. ¿Ya? Macizo rocoso de características regular o media, ¿ya? Regular. ¿Qué más me dicen? Me dicen que la densidad de la roca es un dato que no utilizamos en esta parte del problema, no sé si se han dado cuenta. Es de 2,3, pero está como dato. Toneladas metro cúbico. ¿Qué más tengo? El diámetro del tiro o de los tiros más bien dicho, el diámetro de los tiros es de 40 milímetros. Me dicen también que la profundidad de los tiros
o el largo de los tiros, o el largo de los aceros de perforación, todos son equivalentes, es de 3,8 metros. ¿Ya? Me dicen que la desviación angular, o sea, beta, es de 0,2%. También me dicen que la desviación de empatadura, o sea, alfa, es de 12 milímetros. Me dicen que el explosivo que estoy usando para iniciar la columna de explosivo es Samsonita, que es un explosivo encartuchado tipo dinamita. El primer explosivo encartuchado fue la dinamita, pues es un nombre genérico, pero hay varios tipos de dinamita que se fabrican hoy en día o con características de dinamita, que una de ellas es la Samsonita, ¿ya? Ese es el nombre que le da la empresa que la fabrica, que es NAEX. Entonces, también tiene 1,25 pulgadas de diámetro por 8 pulgadas de largo. Si se dan cuenta, tiene la misma nomenclatura que los túneles, ancho por alto. Su densidad, no la recuerdo bien, pero aquí le vamos a dar 1,3, ¿ya? 1,3 gramos centímetros cúbicos. Para efectos del problema, esa es la densidad. Porque no recuerdo la real, ¿ya? No me sé las características de todos los explosivos. Además tiene una velocidad de detonación de 4.500 metros por segundo. Qué horrible. Metros por segundo, ¿ya? Ya. Pero el explosivo principal que se utiliza en los tiros es el ANFO nuevamente. Ya conocemos sus características. Es un explosivo que se vende a granel, en sacos de 40 kilos. Por lo tanto, no tiene esto, ¿cierto? Ni un diámetro ni una altura. Pero sí tiene una densidad que ya ustedes la conocen, pero igual la voy a anotar, 0,78 gramos centímetro cúbico. ¿Ya? Parece que voy a hacer una sola prueba, como ustedes entran a la hora 300, perdón, a la hora más temprano, parece que voy a hacer la prueba en el segundo horario, o sea, a las 9:40, y voy a hacer una prueba nomás. Entonces, esa va a ser para los dos paralelos, ¿ya? Profe, yo tengo pruebas ahora. ¿A qué hora? Sí, profe, A hay las algunos que 40. tienen prueba A, con la profesora Tania. a las 9:40 también tienen prueba. Sí. Ah, ya, Sí, profe. entonces sigamos con, como habíamos dicho antes, la prueba temprano. Ya, entonces 0,78 gramos centímetro cúbico. ¿Y cuál era la velocidad de detonación del ANFO? 4.000 metros por segundo.
Estos son datos que nos dan del problema. ¿Ya? Además me dicen que tengo un rendimiento de disparo. Un rendimiento de disparo que está dado en porcentaje, pero también puede ser dado como factor, ¿ya? Si yo doy 0,9 como factor, significa que el rendimiento es de un 90%. En este caso voy a poner 90%. Además tengo que la relación entre resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción va a ser igual a 13, ¿ya? Esa es la relación que existe entre la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción del macizo rocoso. Y además tengo que el diámetro del tiro hueco va a ser igual a 80 milímetros. Ya, ahí están los datos del problema. Entonces ahora tenemos que resolverlo. ¿Ya? ¿Qué es lo que primero tenemos que calcular? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Ya hemos hecho varios problemas, así que cuéntenme ustedes, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer primero? Analizar el cuele. El análisis del cuele, ¿cierto? Ya, entonces vamos a partir con la fórmula del cuele. Voy a cambiar de lápiz. Negro. Entonces lo primero que vamos a hacer es las características del cuele o el análisis del cuele. Cuele o corte, acuérdense, es lo mismo. Cuele o corte. Entonces lo primero es que la botada, ¿cierto? Teórica es igual a 1,5 a 1,7 veces el diámetro del tiro hueco. Ahora vamos a ocupar 1,7, ¿ya? Antes habíamos ocupado 1,5. Ahora vamos a ocupar 1,7. Por diámetro del tiro hueco, en este caso 80 milímetros. Entonces, calculamos eso. 1,7 por 80 me da 136 milímetros. ¿Ya? 136 milímetros. Ya, ¿qué otra cosa tenemos que hacer después de calcular B? Tengo que calcular la desviación, ¿cierto? Que es F. Y eso va a ser igual a alfa más beta H. Y alfa en este caso mide 12 milímetros. 12 milímetros, entonces. Más beta, que vale 0,2%. Pero como está en porcentaje, tengo que llevarlo en números, ¿cierto? Para poder trabajarlo y poder multiplicarlo. Entonces, 0,2, que está en porcentaje, lo tengo que dividir por 100 para transformarlo en número. Por algo se llama porcentaje. Parte por 100. Y eso multiplicado por el largo de los tiros. En este caso, el largo de los tiros es de 3,8 metros. Por lo tanto, 3.800 milímetros. ¿Cierto? ¿Cuánto me da eso? Entonces tengo 12 milímetros
más, abre paréntesis, 0.2 dividido por 100, cierre paréntesis, y eso multiplicado por 3.800. Eso me da 19,6. 19,6 milímetros. Profe, Dígame. ahí en la botada usted nos va, es cierto que es de 1.5 a 1.7. ¿Usted nos va a dar el número o lo ponemos nosotros? Si es que hago esa parte, si es que pido esa parte, ustedes pongan 1,5 nomás, ya para que tengamos todo el mismo resultado. Ah, ya. No significa que esté mal 1,7, pero para que nos dé todo igual, si 1,5. digo eso, ocupen 1,5. Ya. Gracias. Todavía no hago la prueba, así que no les puedo decir si va a entrar o no. ¿Profe, va a ser de desarrollo o va a ser de alternativa? No sé, todavía no he hecho la prueba. Puede ser de ambas partes. 19,6 milímetros, entonces nos dio F, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hay que calcular? B1, ¿cierto? Que es la primera dimensión. B1. ¿Y B1 a cuánto era equivalente? ¿Cómo se sacaba B1? D menos F. B menos F, ¿cierto? Entonces pongo ahí 136. Para hacerlo más rápido no voy a poner los milímetros. Menos 19,6. Y sabemos que eso nos va a dar en milímetros. Entonces, 136 menos 19,6, tanto. 116,4. Entonces, B1 me da 116,4. ¿Qué tengo que hacer con ese B1? Me tengo que preguntar Ahí se algo. pasan los milímetros a centímetros. Ya, ahí tengo que hacerme alguna pregunta, ¿o no? ¿Tengo que hacer alguna pregunta con ese número? No he estudiado mucho por lo que veo. ¿Qué hago con esos centímetros? Si los ¿Silo qué? Silo de trigo. Ya, pues chiquillo. Es menor a 17 o igual. Menor, hay que preguntarse si es menor o igual a 17 centímetros. En este caso es menor o igual a 17 centímetros. Menor, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que sea menor. que son tiros instantáneos. Los tiros son instantáneos. Que son instantáneos. Y que los tiros sean instantáneos, ¿qué significa en pocas palabras? Que los tiros sean instantáneos, ¿qué significa? ¿Cómo lo llevo eso a la práctica? ¿Salen todos al mismo tiempo? Eso, salen todos al mismo tiempo, sin retardo, ¿ya? Entonces, como 11,6, que es B1, ¿cierto? Es menor a 17, menor o igual, voy a poner tal como está en el cuaderno, es menor o igual a 17 centímetros, significa que, como están tan cercanos un tiro a otro, no vale la pena poner tiempo de retardo. ¿Por qué? Porque si no, igual saldrían, estaría perdiendo detonadores de retardo por la cercanía. Cuando están muy cerca, la onda de detonación del tiro que está al lado de él va a iniciar el que está adyacente a él. Entonces, un tiro va a iniciar el otro por cercanía. Eso se llama simpatía, iniciación por simpatía, porque están muy cerca. Entonces, como es muy poco, 11 centímetros, imagínense, lo estamos hablando de 11,6 centímetros, no es prácticamente nada, entre el tiro hueco y el primer tiro, tengo 11 para arriba, 11 para abajo y 11 para el lado,
van a salir prácticamente, si es que no les pusiera retardo, igual saldrían instantáneamente. Y si les pongo retardo, igual van a salir instantáneamente. Entonces decimos tiros instantáneos. Implica, no sé si me entendieron lo que dije, porque me enredó un poco, se me trabó la lengua. ¿Qué pasa? Como están tan cerca un tiro de otro, al detonar un tiro va a iniciar los tiros que están adyacentes a él, ¿ya? Por simpatía se llama eso. Entonces, por eso, como están tan cercanos, no necesito colocar retardo, porque no va a servir de nada si le coloco. ¿Ya? Entonces, esa distancia significa que los tiros deben salir todos juntos al mismo tiempo. Tiros instantáneos, eso significa tiro instantáneo. O tiros sin retardo, también lo puedo poner. Voy a poner tiros sin retardo para que entiendan bien. Sin retardo. ¿Me entendieron, chiquillos? ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer ahora? ¿Qué otra cosa hay que hacer ahora? Ya calculamos las dimensiones de una parte del cuello. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Calcular el espaciamiento. ¿Cómo se llama ese espaciamiento? ¿Cómo lo denominamos? A X. La letra X, ¿cierto? Y el espaciamiento entre los tiros. Entonces me queda que X va a ser igual a B1, que ya lo tengo, que es 11,6 centímetros, por raíz de 2, ¿cierto? Porque corresponde a la diagonal de un cuadrado que yo les mostré que se formaba. La X en este caso corresponde a la diagonal de un cuadrado con lado B1. Con lado B1. Entonces me queda 11,6 por raíz de 2. Lo calculo eso, ¿cierto? 11,6 por raíz de 2 me da 16,4. 16,4 centímetros va a ser el espaciamiento. O sea, el X. ¿Qué otra cosa hay que calcular ahora? La B'. La B', que es la botada última, ¿cierto? Del cuele. La que sale perpendicular a X, ¿ya? En el dibujo. Entonces, esa B' es la última botada, ¿cierto? Del cuele. Y es 0,7 veces X. Entonces ahí tenemos listas las dimensiones del cuele. Y 0,7 por X lo calculamos al tiro. 0,7 por 16,4 me da 11,48. Vamos a poner 11,5 nomás ya, porque es difícil dibujar centésimas de milímetro en la pared de un cerro, ¿cierto? ¿Ah? Entonces voy a poner 11,5 nomás. 11,5 centímetros. Porque eso sí lo puedo dibujar. 11,5 centímetros. Esa vendría siendo mi última botada del cuele, ¿ya? Y el dibujo lo tienen claro, ¿cierto? El dibujo es este. Estos son los tiros que están a la distancia B1. Ya en este caso nosotros poníamos el B1 acá, pero también es para los lados y para arriba. Ese sería B1. Esto que está acá sería X, que es el espaciamiento, ¿cierto? Entre los tiros. Pero también para acá está X, ¿cierto? Y la botada parte del centro, ¿cierto? De esa distancia, y está a una distancia B', y ahí hay otro tiro. Entonces, B' es la distancia. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de ese dibujo? Acuérdense que las distancias van de eje a eje. Entonces acá también tengo otro tiro, ¿cierto? Que está a la distancia B'. Y aquí hay otro tiro que también está a la distancia B', y acá también.
Que tengo el QL básico. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos tiros tiene el QL? ¿Cuántos tiros tiene el QL? ¿Cuántos tiros tiene el QL en total? 8. 8 tiros, ¿cierto? Ahora tengo que... ¿Qué me falta calcular ahora? ¿Qué me falta calcular ahora? ¿No saben? Voy a suponer que están con vergüenza y no quieren hablar. Lo que falta calcular ahora es la densidad de carga lineal. Y eso es L. Pero esa L está hecha para un diámetro de 32 milímetros. Por lo tanto, después tengo que... ¿Qué hacer con ella? ¿Qué debo hacer con la L que obtenga ahora en esta fórmula? Ya, pues tengo 16 estudiantes. ¿Cómo no va a responder ninguno? Entonces, la densidad de carga lineal es 1,5 por 10 elevado a menos 3 por, ¿qué cosa? B1, dice la fórmula. Dividido en DTH. Porque no se mandó un mensaje porque tenía el celular descargado. Y me Silencio, tiene que llamar a lo mejor y salía apagado. ponga silencio. Y eso elevado a 1,5, ¿cierto? Y eso multiplicado de nuevo por otro, que es B1, ¿cierto? Menos diámetro de tiro hueco partido por 2. ¿En qué unidades tienen que entrar B1 y diámetro de tiro hueco en esa fórmula? ¿En qué unidades entran? Centímetros, metros, Milímetros. milímetros. Ya, qué bueno que alguien quiera conversar. Porque si no, da la idea que vos estés haciendo clases solo, aquí me hablo solo a mí mismo. B1 partido por diámetro de tiro hueco, ¿ya? ¿Y B1 cuánto era? ¿Cuánto era B1? 11,6. 11,6, ¿cierto? Entonces aquí pongo 116 milímetros, ¿cierto? ¿Ya? Porque son milímetros. Tengo que multiplicarlo por 10. Y abajo pongo el diámetro del tiro hueco. ¿Y cuánto era el diámetro del tiro hueco? ¿Cuánto era? 80 milímetros. B1 nuevamente pongo ahí los 116. Menos el diámetro del tiro hueco, que es 80, partido por 2. Y ahí tengo la fórmula lista para que me dé un resultado. ¿Y eso en qué me va a dar? ¿En qué unidad me va a dar eso? Acuérdense que es una fórmula empírica. Entonces, En 110 kilogramos. kilogramos metros, ¿cierto? No corten el tiro porque si no se escuchó la mitad nada más. 116 partido por 80 me da 1,45 y eso elevado a 1,5. Siempre trabajan los paréntesis primero. Después eso lo multiplico, ¿cierto? Por otro paréntesis, que es 116 menos 40, porque 80 partido por 2, ¿cierto? Y eso por 1,5 por 10 elevado a menos 3, o sea, exponencial menos 3 en la calculadora. Y eso me da
0,199. 0,199 kilogramos metro. Eso es densidad de carga lineal, kilogramos por metro. Ahora, ¿qué hago con ese valor? ¿Lo puedo utilizar tal cual? ¿Ese valor lo puedo utilizar tal cual? No, ¿cierto? Porque el diámetro que estamos utilizando nosotros no es de 32 milímetros. Por lo tanto, tengo que corregir la densidad de carga lineal. Corregir. ¿Cómo lo corrijo? Mi densidad de carga lineal corregida, L1 le llamamos, va a ser igual al diámetro que yo estoy utilizando, en este caso 40 milímetros, si no me equivoco, ¿eran 40 o no? No me recuerdo. Sí. Partido por, Incluso 40. gracias, partido por el diámetro que utilizó el ingeniero para calcular esta fórmula, para hacer esta fórmula. Y por el L que obtuve, 0,199 kilogramos metro. ¿Ya? Voy a borrar acá. Entonces, al multiplicar esto, me va a dar la densidad de carga lineal corregida. 40 esa 32 me da 1,25, o sea, me va a crecer un 25% esa densidad de carga lineal por 0,199 igual 0,249. 0, la aproximé, ¿cierto? 0,249 kilogramos metro. Y es lógico que aumente porque mi diámetro es mayor, ¿cierto? Es mayor que el de 32, por lo tanto la densidad de carga lineal también debería aumentar para que tenga la misma potencia. ¿Ya? 0,249 entonces, kilogramos metro. ¿Qué hago con eso ahora? ¿Qué hago con ese valor? ¿Para qué me sirve ese valor? Para sacar la carga específica. La carga de cada tiro. Para calcular la carga de cada tiro. La carga de cada tiro. No hemos calculado carga específica ni factor de carga. Les mostré las fórmulas nomás, cómo hacerlo. Entonces la carga de un tiro ya sabemos que es H. ¿Qué es lo que era H chica? ¿Se acuerdan? H minúscula, ¿qué es lo que es? Es la columna o el largo del tiro, pero que realmente contiene explosivo. Porque no todo el largo del tiro contiene explosivo, ¿cierto? Entonces el largo que contiene explosivo o la profundidad que tiene explosivo es H minúscula. Y H minúscula se calcula como H, que es el largo de los tiros, menos, ¿qué cosa? Menos el taco. ¿Para qué era el taco? ¿Para qué se utiliza el taco? ¿Quién me puede decir? Con sus palabras. Si no, necesito que hablen técnicamente. ¿Para qué sirve el taco? ¿Para qué sirve el taco? El taco sirve para confinar el explosivo, para confinar el explosivo, para aprovechar de mejor forma la detonación del explosivo, cosa que no salga hacia adelante la explosión, ¿ya? Hacia afuera, sino que se aproveche hacia adentro del macizo rocoso. Para eso el taco es lo último que va, ¿cierto?
que era una masa de greda o arcilla, ¿ya? Entonces pasa a ser como un freno para que parte de la energía liberada por la detonación no salga por el orificio y se aproveche de mejor manera para romper la roca. Para eso es el taco, ¿ya? No sé si entendieron. Entonces ahora H ya sabemos que es 3,8, ¿cierto? Lo vamos a dejar en milímetros mejor. A ver, en metros. 3,8 metros, porque tenemos kilogramos metro acá. 3,8 metros, largo el tiro menos el taco. ¿Cómo calculo el taco? ¿Saben calcular el taco o no? ¿Se puede calcular? Sí, es 10 veces el diámetro 10 veces del el tiro. diámetro del tiro, ¿cierto? 10 por el diámetro del tiro, y el diámetro del tiro era 40, si no me equivoco, ¿o no? 40. Pero son, tengo que dejarlo en metros para que me dé todo igual. Entonces los 40 milímetros los voy a llevar a metros, ¿ya? Entonces me queda 40 dividido por 1000, me da en metros. Entonces 10 por 0,04. Ahí está en metros, ¿ya? El diámetro del tiro. Entonces ahí tengo todo en metros y puedo hacer la resta sin ningún problema. ¿Ya? ¿Me siguieron o no? 3,8 menos, abre paréntesis, 10 por 0,04 metros. Y eso me da 3,4 metros. Entonces, la profundidad o el largo o la columna de explosivo es de 3,4 metros. Eso es lo que efectivamente tiene explosivo, 3,4 metros. ¿Ya? Entonces, eso que está ahí es solamente el H minúscula, pues ya. No lo he multiplicado todavía por el L, ¿ya? Aquí voy a poner implica para que no se enrede. Eso sería, eso, profe, eso sería la H y la T, ¿o no? ¿O la H solamente? La H minúscula, pues. H menos T. H menos T es H minúscula. ¿Cachó o no? Sí, profe, sí. Ya. Sí, profe. Entonces eso implica eso. Y esto que está acá implica que la carga de un tiro va a ser igual a 3,4, que es lo que acabamos de calcular, que es H, ¿cierto? H minúscula, 3,4 metros por la densidad de carga lineal, que es 0, ¿cierto? 0,249. Kilogramos metro. Como tengo metros arriba y metros abajo, se me van los metros, ¿cierto? Y me queda en kilogramos. Entonces, al multiplicar 3,4, que es la H minúscula, que es lo que tengo acá, ¿cierto? H minúscula, por la densidad de carga lineal, que la tengo, ya la había calculado antes, 0,249, me da cuántos kilos de explosivo va a tener cada tiro. En este caso, cada tiro va a tener menos de un kilo, 0,847 gramos. 0,847 kilos, 0,847 kilos, ¿ya? O sea, 847 gramos, ¿cierto? 847 gramos de explosivo por cada tiro. ¿Cuánto voy a tener en total del cual entonces? Tengo que multiplicar ese valor por 8, ¿cierto? Porque tengo 8 tiros en el cuello, ¿o no?
Entonces, Profe. la carga total de explosivo del cuele, voy a poner total, va a ser igual a 8 veces lo que acabo de calcular. 8 tiros con, ahora lo voy a poner en gramos, ¿ya? 847 gramos. Ah, me quedó fea la letra. En kilo nomás. 0,847 gramos. Perdón, kilo. Kilo. Entonces, multiplicarlo eso por 8, voy a saber cuánto explosivo voy a utilizar solamente en el cuele. Entonces tengo 0,847 kilogramos por tiro multiplicado por 8, que son los 8 tiros. Y me da un total de 6,78 kilos. ¿Ya? 6,78 kilogramos. Solamente en el cuele. Ya, para que ustedes tengan una idea de cuánto equivale eso, porque se ve como que fuera poco, ¿cierto? Cuando pensamos en 847 gramos, se ve como que fuera poco explosivo. Pero piensen ustedes que una granada de mano, que está envuelta en una carcasa para hacer daño, ¿cierto? Que está hecho con elementos de metal precortados para que cuando explote esos elementos se transformen en esquirlas y dañen en su entorno. Bueno, el explosivo que tiene una granada es de más o menos 200 gramos, ¿ya? 200 a 300 gramos tiene una granada. Entonces, cuando hablamos de 800 gramos de explosivo, no es poca cosa, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la carga total del cuele. ¿Qué nos falta hacer ahora? Tenemos que empezar a trabajar el resto de los tiros, ¿cierto? Entonces, resto de los tiros. Lo primero que hacemos para calcular, para el primer paso, ¿cierto? Para calcular el diagrama de disparo del resto de los tiros, es calcular el espaciamiento máximo. ¿Se acuerdan? Que es el valor que yo utilizo después para calcular el número de espacios, ¿se acuerdan? Ya, entonces el espaciamiento máximo es K partido por 50. ¿Qué es lo que era K? Un factor que se llama factor de tronabilidad, que está en función de la calidad de la roca, por el diámetro del tiro en centímetros. Diámetro del tiro en centímetros. Así entra en la fórmula, en centímetros. Por la raíz cuadrada de ¿qué cosa? De la presión de detonación del explosivo que voy a usar, partido por la resistencia y la tracción del macizo rocoso. O sea, si ustedes se dan cuenta por esta fórmula, el espaciamiento está en función de ¿qué cosa? De la calidad del macizo rocoso y del explosivo, ¿cierto? Porque la presión de detonación va a estar en función de qué explosivo estoy utilizando. Hay valores que ya tenemos ya. Por ejemplo, K. ¿Cuál es el K que tengo que ocupar acá? ¿Cuál es el K que tengo que ocupar acá? ¿No hay nadie? Hola. ¿Cuál es el K que tengo que utilizar en esta fórmula? Dice roca regular. ¿Cuál es el K que tengo que utilizar? El 0,8. Para roca regular, sí, 0,8. Y el diámetro del tiro, 4, ¿cierto? Porque son en centímetros que tengo que meterlo acá en la fórmula. Y la presión de detonación y resistencia a la tracción, no lo he calculado todavía, pero tienen que entrar en kilogramos partido por centímetro cuadrado, ¿ya?
Entonces, lo más fácil de calcular es la resistencia a la tracción. Me dicen que la resistencia a la tracción está en función de la resistencia a la compresión, ¿cierto? Eso decía que RC partido por RT era igual a 13. Por lo tanto, si reemplazo, ¿cierto? RT estaba abajo, sube, el 13 estaba arriba, baja. ¿Cuál es la resistencia a la compresión en una roca normal? Ese es el valor que necesito. ¿Se acuerdan o no? Lo tienen en el cuaderno. Si es que tienen cuaderno. Para roca regular, ¿cuál es la resistencia a la compresión? O roca media. No me ayudan a hacer el problema, nos vamos a demorar, no vamos a alcanzar. La resistencia a la compresión dice que va desde 70 a 120. Mayor a 70 megapascales, menor a 120 megapascales. Por lo tanto, vamos a ocupar la media, ¿ya? Entre esos dos valores. Si yo a 70 le sumo 120 y lo divido por 2, me da la media, o sea, 95. Ese valor voy a ocupar, 95 megapascales, ¿cierto? Partido por 13 va a ser en megapascales la resistencia a la compresión de la roca. ¿Ya? Entonces 95 dividido por 13 me da 7.31. 7,31 megapascales. ¿Ya? Eso tengo que llevarlo a kilogramos centímetro cuadrado. Por lo tanto, lo transformo. Entonces, dice que un megapascal es a 10,19, ¿cierto? Kilogramos centímetro cuadrado. Y eso lo tengo que hacer igual a qué cosa? A 7,31 megapascales que es mi valor de resistencia a la compresión, y eso es a X. ¿X qué? Kilogramos centímetro cuadrado. ¿Alguna duda de lo que estamos haciendo? ¿Dudas, preguntas? ¿Está todo claro? Y entonces los números que están cruzados se multiplican, ¿cierto? 7.31 por 10.19 y se divide por el 1. Y eso me da 74.49. 74.49. Entonces ahí tengo la resistencia a la compresión del macizo rocoso, diciendo que la resistencia a la compresión era la media entre el menor valor y el mayor valor. Y eso me dio 74.49. ¿Qué cosa? Kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ya?
74.49 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora tenemos que sacar la presión de detonación. Y la presión de detonación, ya sabemos cuál es la fórmula, ¿cierto? ¿Qué dice la fórmula? 2,5 por 10 elevado a menos 6. Por la densidad del explosivo. ¿Cuál explosivo utilizamos? ¿La samsonita o el anfo como densidad? ¿Cuál utilizamos? Porque nos dieron dos explosivos. ¿Cuál utilizo? ¿La samsonita o el anfo? Sansonita. No, pues chiquilla, el anfo. La samsonita es solamente el explosivo iniciador. Está en mínima cantidad. Ya, profe, ahí está. Lo que más se utiliza es el anfo, por lo tanto ocupo la densidad del anfo. Entonces pongo 0,78 ahí. Gramos centímetro cúbico por la velocidad de detonación, que es de 4000. Y este cálculo lo hemos hecho varias veces, así que ya tenemos el resultado. Siempre se utiliza acá el explosivo principal. El otro se utilizó solamente para iniciar la carga explosiva, porque siempre se utiliza un explosivo mayor, con mayor potencia, para iniciar un explosivo de menor potencia. Por eso ocupo una dinamita o un booster, que después ya van a saber lo que es un booster, para iniciar una columna de ANFO. ¿Ya? En este caso estamos hablando de tiros horizontales, por eso no hablamos de columna. Pero es lo mismo, cuando hablamos de columna de ANFO se refiere a la H minúscula. Entonces 2,5 por 10 elevado a menos 6 por 0,78 por 4000 al cuadrado, metros por segundo. Y eso me va a dar la presión de detonación en kilobar. Y ya eso lo habíamos calculado y sabemos que es 31,2, ¿cierto? Y eso lo tengo que llevar a kilogramos centímetro cuadrado. Y también lo tenemos como dato. Bueno, sabemos que un kilobar es 1019 kilogramos centímetro cuadrado. Un kilobar es 1019 kilogramos centímetro cuadrado. Por lo tanto, esos kilobar lo multiplicado por 1019, ¿cierto? 31.2 kilobar lo multiplico por 1019 y me da inmediatamente los kilogramos centímetro cuadrado. Y eso me da 31.792,8 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ya? 31.792,8 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora tengo todo para calcular el espaciamiento máximo. Esta sería la presión de detonación y esta sería la resistencia a la tracción. Por lo tanto, esos valores los meto ahí, los voy a dividir primero. Entonces tengo presión de detonación, que es la mayor, ¿cierto? 31.792.8 dividido por la resistencia de la tracción, que es 74.49. ¿Ya? Eso me da eso. A eso le aplico la raíz ahora. Me da ese otro valor. Eso lo multiplico por 4 y después lo multiplico por 0.8 dividido por 50
y me da 1.32. 1.32 metros, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Ya. Entonces, metiendo el K, la presión de detonación y resistencia a la tracción en kilogramos centímetro cuadrado, y metiendo el diámetro en centímetro, el diámetro en centímetro, acuérdense, no en milímetros, si no le va a dar mal la cuestión, puedo obtener el espaciamiento máximo. Y en este caso, nos dio 1.32. 1.32 metros. Y ese valor es clave, ¿cierto?, para el resto de los cálculos. ¿Ya? Entonces voy a borrar abajo ahora para seguir con el problema. Lo primero que hay que hacer, o lo primero que yo les enseñé a hacer, es calcular la zapatera. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Después calculamos las coronas y después calculamos las descargas. ¿Qué es lo que dice? Entonces lo primero que voy a poner aquí es zapateras. Y para calcular las zapateras dice que el número de espacios, esa es la fórmula común para todo, es igual a la longitud donde van las zapateras, o las zapateras, zapata o zapatera. ¿Cuál es la longitud donde van las zapateras? En este caso, ¿cuál es la longitud? ¿Quién sabe? ¿Tenemos ese valor o no? 4,2. El ancho de la labor, ¿cierto? 4,2 metros. Y eso dividido por el espaciamiento máximo. Esto hoy en día lo hacen programas ya, pero ustedes tienen que saber de dónde viene. Porque si no entiende los conceptos básicos, no va a entender si está bien o está malo el cálculo. Entonces, 4.2, pero no todas las minas tienen programa. Y todavía hay gente que trabaja así, las pequeñas mineras, donde tienen a un ingeniero o un técnico calculando estas cosas. Entonces, 4,2 lo divido por 1.32 y me da 3,18. 3,18. ¿Qué significa ese 3,18? El número de espacios, me va a decir usted. Pero ¿qué hago con ese 3,18? Se aproxima al entero más Mayor. grande. El siguiente, ¿cierto? Entonces, el entero que le sigue, el entero mayor, es 4, ¿cierto? Se aproxima al entero superior, ¿ya? En este caso el 4, el que le sigue, 4. Y ahora me pregunto lo mismo, ¿cierto? Bueno, al tener 4 espacios, tengo el número de tiros inmediatamente. El número de tiros te dice que el número de espacios más 1. Por lo tanto, sé que en mis zapateras tengo 5 tiros, ¿cierto? Además te dice que el espaciamiento verdadero, en este caso el espaciamiento de las zapatas, por eso lo pongo EZ, va a ser igual a la longitud donde van los tiros, o sea, 4,2, dividido por qué cosa. ¿Por qué divido la longitud donde van los tiros? Por el número de espacios. Y con eso voy a tener cuánto va a medir cada espaciamiento. Entonces tengo 4.2 dividido por 4 me da 1,05. 1,05 metros. Por lo tanto, para obtener la botada, la botada verdadera, tengo que ocupar la relación que les enseñé,
que dice que E partido por B, esa relación se llama razón de desplazamiento. En el caso de los restos de los tiros, siempre va a ser igual a 1,2. Para el cual esta relación es 1,15. Para el cual la relación es 1,15. En este caso, entonces eso me dice que la botada de la zapata va a ser igual al espaciamiento de la zapata, ¿cierto? Partido por 1,2. O sea, 1,05 metros partido por 1,2. Y ahí tengo la primera parte, ¿cierto? Que es las descargas. Entonces 1,05 lo divido por 1,2 y me da 0,88 metros. Aproximadamente. 0,88 metros. ¿Y cómo irían esas zapatas? ¿O las zapateras cómo irían? Tengo que hacer el dibujo, ¿cierto? Para saber cómo van. Voy a borrar esto. Entonces tengo que era así la labor, ¿cierto? Con pan de molde. Trozo de pan de molde. O el corte transversal de un pan de molde. Abajo tengo 4,2 metros. Me dice que tengo 5 tiros en la zapata. Entonces tengo uno ahí. Uno ahí. Otro ahí. Otro ahí. Y otro ahí, ¿cierto? Ahí están los 5 tiros. Ese espaciamiento es el espaciamiento verdadero, ¿ya? Y siempre es igual. Ahí me quedo, no me quedo igual porque no. Al ojo, lo hice al ojo esto. Entonces tengo un espaciamiento, 2 espaciamientos, 3 espaciamientos, 4 espaciamientos. Y tengo 5 tiros como calculamos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, me dice que la botada de las zapatas bota hasta 0,88 metros. ¿Ya? Hasta 0,88 metros bota. Por lo tanto, la próxima fila de tiros va a 0,88 metros, por ahí más o menos. Próximo tiro, ahí. Próximo tiro, ahí, a 0,88 metros. Esa es la distancia que es de 0,88 metros. Entonces ahí va la próxima fila de tiros, ¿cierto? Porque estos tiros sacan roca hasta 0,88 metros. Entonces aquí tienen que ir los próximos tiros. Entonces esos puntos que dibujé ahí son los próximos tiros. A esos tiros que están ahí se le llaman auxiliares de zapata. Auxiliares de zapata. Auxiliares de zapata. ¿Ya? Entonces tengo 5 tiros de zapata y 4 tiros de auxiliares de zapata, que están ubicados a 0,88 metros del piso. A 0,88 metros del piso. ¿Se entiende o no? Y así se hace cada parte. Pues. Después se sacan las coronas, con la diferencia que la longitud como es curva ahí, y equivalente a un trozo de circunferencia, se tiene que hacer con la fórmula 2pi por r. Pero se tiene que multiplicar por un factor, ¿cierto? Y ese factor tengo que obtener el ángulo, ¿cierto? Que encierra, ese ángulo que encierra ese arco de circunferencia. Y ese es el que le llamamos beta. Ese beta, ¿cómo se obtiene? 180 grados menos 2 alfa. Y el alfa es el mismo que calculábamos siempre, ¿ya? Con cateto adyacente partido por la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es la mitad de 4,2, ¿cierto? 4,2 lo divido por 2, me da 2,1. Y la hipotenusa es el radio, 2,2. Entonces así obtengo el alfa. Con el alfa obtengo el beta, que es 180 menos 2 alfa. Y multiplico los dos por pi por r. En este caso r vale 2,2 metros. Y eso lo multiplico por beta partido por 360. Con eso me da el tramo de longitud donde van las coronas. Y después aplico, ¿cierto? Entonces, con eso voy a calcular eso que está ahí.
Entonces esa va a ser la longitud que voy a ocupar acá para calcular las coronas. Coronas va a ser igual a esa longitud, ¿cierto? Dividido por, ¿qué cosa? El espaciamiento máximo. Esa longitud, que es curva en este caso, por eso se multiplica por 2πr, factor de beta partido por 360, me va a dar esa longitud, ¿cierto? Y eso dividido por el espaciamiento máximo y a obtener, ¿qué cosa? El número de espacio, después con el número de espacio el número de tiro, y después puedo sacar el espaciamiento y la botada de las coronas. Y después con esta distancia ocupo este mismo formulismo, ¿cierto? El número de espacio va a ser igual a esa distancia partido por el espaciamiento máximo. Con eso voy a obtener el número de espacio, ¿cierto? De las descargas. Y con el número de espacio de las descargas voy a obtener el espaciamiento de las descargas y la botada de las descargas. ¿Ya? ¿Y cómo calculábamos espacio? Era la altura, ¿cierto? Menos el radio. El radio estaba acá, ¿cierto? Llega hasta ahí, pero también llega hasta arriba, ¿cierto? Entonces, teniendo el radio y teniendo la altura total, obtengo esta distancia que está ahí. Pero yo necesito, ¿qué distancia? La que está hasta acá. Por lo tanto, le tengo que sumar esta otra distancia que la obtengo por Pitágoras. Entonces, la altura total, 4,2 menos el radio, que es 2,2, me va a dar 2 metros, más SB, que se obtiene por Pitágoras, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, B va a ser igual a la raíz de C cuadrado menos A cuadrado. B va a ser igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Entonces, al sumar los 2 metros que me dio la resta anterior, más B, va a ser el largo o la longitud donde van las descargas, que es la que tengo que meter en esta fórmula, ¿cierto? Que es la misma, esta fórmula se mantiene para todos los cálculos. ¿Ya? Longitud donde van los tiros partido por espaciamiento máximo. Después, longitud donde van los tiros partido por el número de espacio. En este caso fue 4. Tengo que sacar el número de espacio de las descargas. Y ese número de espacio es el que me va a dividir el 4, perdón, la longitud, ¿cierto? En este caso es 4,2. Esa longitud que calculé ahí, que es 2 más B, para acá arriba, y eso lo divido por el número de espacios que calculé previamente. Y con eso voy a obtener el espaciamiento de las descargas, y teniendo el espaciamiento de las descargas, lo divido por 1,2 y obtengo ¿qué cosa? La botada de las descargas. ¿Ya? Y la botada me indica dónde va la fila, ¿cierto? Tanto de las coronas como la fila donde van los auxiliares de descarga. Entonces la botada finalmente es la que me sirve para calcular la próxima fila de tiros. En este caso se llaman auxiliares de zapata, pero también tengo los auxiliares de corona, acá, los auxiliares de corona y los auxiliares de descarga, ¿cierto? Que van a la distancia botada verdadera, o sea, botada de las coronas o botada de las descargas, porque ya calculamos la de las zapatas. ¿Ya? Ya, chiquillos, espero que les haya servido el repaso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Va a subir hoy día esto? Si tengo ¿La como 10 clase? problemas iguales, pues. Sí, yo creo que sí, pero de todas maneras ya tienen problemas hechos completos. Si es que no lo subo hoy día. Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, Chao, profe. que estén bien. Chao, igualmente. Pueden revisar las clases de los otros paralelos también. Sí, lo mismo. Chao. Ya, profe, chao. Mañana a las 8:20.